acortar, pero Ya, yo voy a intentar, a ver, yo me preparé para 13. tiempo, si puedes acortar bien, pero tenéis que dar vuestro mensaje, que para eso hemos llamado. Lo que pasa es que la una y media, ¿no? Ya que no lo ha sacado el del Tajo, es que es lamentable. Uy, perdón. A ver, por favor, vayan tomando asiento que vamos a dar comienzo en breve la segunda sesión. Por favor, vayan tomando asientos que vamos muy mal de tiempo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a esta segunda sesión que tiene por título el buen gobierno del agua. Bueno, antes que nada, Álvaro Paniagua, actual director adjunto de la Confederación, ha tenido un problema y ha tenido que abandonar la jornada. Entonces haremos una presentación que lo haremos por un vídeo que hemos grabado. No tiene mucha calidad, pero entendíamos que era interesante la ponencia y la vamos a presentar. Es el único punto donde no voy a poder controlar el tiempo, aunque creo que no se ha cedido mucho. Por lo tanto, al resto de ponentes les voy a pedir que se ajusten al tiempo previsto para evitar demoras. Bueno, el título de la ponencia es el buen gobierno del agua. Bueno, yo creo que España es, sin duda, un buen ejemplo, si no decir el mejor, sobre la gobernanza en la gestión de recursos hídricos. Nuestra acusada irregularidad, tanto en el tiempo como en el espacio, pues nos ha hecho desarrollar desde ya hace décadas potentes infraestructuras hidráulicas que lo que han hecho es poner el agua al servicio del ciudadano y al servicio del desarrollo sostenible. Hay que tener en cuenta que menos del 10% del recurso natural pues no lo tenemos disponible y ha habido que hacer potentes, como digo, infraestructuras para regular a través de más de 1.200 presas pues 56.000 hectómetros cúbicos. Y esto lo hacemos con principios básicos como la planificación, la cooperación, la participación pública y también el desarrollo tecnológico. Y como no podemos hablar de todos los temas, nos vamos a centrar fundamentalmente en dos. Esta jornada se centra en dos, como uno de ellos es la cooperación y otro el desarrollo tecnológico en distintas ponencias. Así que ya sin más preámbulo, agradeciendo por supuesto de antemano al Ebro la magnífica organización de la jornada, como digo, vamos a dar paso al primer ponente, que es Carlos Ruiz del Portal, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica del Miño-Sil, que va a hablar sobre el fomento de la cooperación transfronteriza como demarcación internacional, los proyectos POCTEC. Simplemente decir que el año pasado celebrábamos el 25 aniversario del Convenio de Albufeira, que es el marco de actuación en este tipo de proyectos de cooperación. Carlos, cuando quieras. En primer lugar, a la Confederación Hidrográfica del Ebro por invitarnos a participar otro año más en esta jornada. Bueno, voy a tratar brevemente en el tiempo que tenemos de comentar sobre cómo llevamos a cabo la cooperación transfronteriza en la demarcación hidrográfica del Miño-Sil a través del programa Interreg POCTEC. Como saben, España tiene suscrito diversos convenios y acuerdos internacionales para la gestión del agua compartida. Desde el Acuerdo de Helsinki, que se firmó en el año 92 y se ratificó en el año 2000, al Convenio de Albufeira para las cuencas compartidas entre España y Portugal, el Acuerdo de Toulouse entre España y Francia para las aguas compartidas entre ambos países, sin olvidar lo que señala la Directiva Marco del Agua en relación con la obligación que tenemos los Estados miembros que contamos con demarcaciones hidrográficas compartidas con otros Estados, de coordinarnos para alcanzar los objetivos del buen estado de las masas de agua y todos los objetivos de la planificación hidrológica.
y, por tanto, ir caminando hacia finalmente el objetivo de elaborar un plan hidrológico único. También en el Real Decreto 125/2007, en el que se fijaba el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas, en sus disposiciones adicionales también se hace hincapié en esa necesidad de coordinación. Como saben, en España pues, han determinado 25 demarcaciones hidrográficas. De estas 25 demarcaciones hidrográficas que se han determinado, como digo, siguiendo el principio de unidad de cuenca, 12 de ellas son gestionadas por la Administración General del Estado a través de las 9 confederaciones hidrográficas, abarcando el 86% del territorio español, y estas confederaciones hidrográficas, como digo, demarcaciones intercomunitarias con cuencas hidrográficas que abarcan territorio en más de una comunidad autónoma. Aquellas cuencas hidrográficas cuyo territorio se encuentra incluido en una única comunidad autónoma es gestionada de acuerdo con la distribución competencial a la que nos hemos obligado por las comunidades autónomas, que serían las otras 13 demarcaciones hidrográficas. Para cada una de ellas, España debe elaborar un plan hidrológico de cuenca. Demarcaciones compartidas con otros países son 9, Ceuta, Melilla, luego con Francia, Cantábrico Oriental, Ebro, cuencas internas de Cataluña, también con Andorra, el Ebro, y con Portugal, 5 cuencas en 4 demarcaciones, que son el Guadiana, el Tajo, el Duero y Miño-Sil, con las cuencas del Miño y el Limia. Este es el territorio de las 4 compartidas por Portugal, que son las que pueden ser objeto de este programa Interreg-POCTED de cooperación transfronteriza España-Portugal. Dar 3-4 datos de nuestra demarcación hidrográfica del Miño-Sil, tanto de la parte española como de la parte portuguesa. En el conjunto de la demarcación internacional son casi 19.000 kilómetros cuadrados, el 90% del territorio es en territorio español, 1.100.000 habitantes aproximadamente, con una elevada dispersión poblacional, sobre todo en la parte española, con más de 12.000 núcleos de población, con lo que la dificultad que ello supone para la gestión. Unas aportaciones medias anuales pues, muy altas, de 15.000 hectómetros cúbicos al año de promedio, una pluviosidad también elevada, que puede llegar a los 1.200 litros por metro cuadrado, unas demandas consultivas bajas, unos 550 hectómetros cúbicos al año, y que se encuentra muy condicionada por el intenso aprovechamiento hidroeléctrico al que se encuentra sometido, que provoca, entre otras cosas, grandes alteraciones en nuestro régimen hidrológico. Se han delimitado 287 masas de agua superficiales en la parte española y 24 subterráneas, para un total en la demarcación internacional de 359 superficiales y 26 subterráneas. Para llevar a cabo pues, estas políticas que nos marcamos los Estados miembros, se crean diferentes instrumentos financieros, los fondos estructurales de inversión, para reforzar la cohesión económica y social y territorial de los diferentes países y regiones de la UE, y entre ellos, de estos fondos estructurales de inversión, que son 6, destaca el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se encuentra el programa Interreg, cuya finalidad es impulsar el desarrollo regional a través de la cooperación entre diferentes regiones. Esta cooperación se inició en el año 1990. El programa Interreg tiene 5 ejes, el Interreg ALE, y el A es el transfronterizo que nos ocupa para enmarcar estos proyectos que les voy a comentar a continuación. Estamos ante el 6º periodo de fondos del programa Interreg, desde 1990, y ante la 6ª y 7ª convocatoria dentro de ese 6º periodo. En España hay 11 programas Interreg, entre ellos el programa POCTEC, el de, como les digo, programa de cooperación transfronteriza España-Portugal, que es el mejor dotado económicamente, con 475 millones de euros, el 75% aportado por el Fondo FEDER, 356 millones. Y como digo, esta cooperación se inició en el año 1990. El territorio en el que aplicaría estos fondos son 16 provincias españolas: Andalucía Occidental, Extremadura, oeste de Castilla y León y Galicia, y la práctica totalidad del territorio portugués, a excepción del distrito metropolitano de Lisboa, parte de Setúbal y de Setelén.
Debemos seguir unos objetivos políticos dentro de estos fondos y unas prioridades y objetivos específicos. Como objetivo político en el que se enmarcan los proyectos que llevamos a cabo de la Confederación es el de una Europa más verde y más baja en carbono, con la prioridad de la transición ecológica y de la lucha contra el cambio climático y la biodiversidad. Y en cuanto a objetivos específicos, el 2.4 de lucha contra el impacto del cambio climático, sus riesgos asociados y la mejora y el incremento de la resiliencia. Desde que se creó la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en el año 2008, pues hemos participado en diversos proyectos y hemos liderado la mayor parte de ellos en el periodo de fondos 2007-2013 y entre el año 2011 y 2014 el proyecto Carisma, con 1 millón de euros de dotación para la protección de 2 reservas naturales fluviales transfronterizas, que eran el río Trancoso, afluente del Miño, y el río Laboreiro, afluente del Limia, que ahora daré más adelante, el RIS Miño-Limia, ya en el segundo periodo de fondos, el 14-20, el segundo periodo de que se creó la Confederación Hidrográfica en 2008. El RIS Miño-Limia para la prevención de los riesgos asociados, prevención, protección y preparación frente a fenómenos extremos y el impacto del cambio climático, con casi 2,5 millones de euros, el proyecto Migramiño para proteger las especies migradoras del tramo internacional y de la subcuenca del tramo internacional del río Miño, el proyecto Albufeira, que lideró la Dirección General del Agua para armonizar las metodologías de evaluación de estado de las diferentes masas compartidas entre las demarcaciones hidrográficas hispano-portuguesas, y los proyectos Raya Termal y Frontera Esquecida, más enfocados en la protección y puesta en valor de los recursos naturales y los valores ambientales de la cuenca internacional del río Limia. Por último, y actualmente en ejecución, con 1.600.000 euros de presupuesto, dentro del periodo 21-27, el RIS Plus. Les voy a hablar más concretamente de 4 de ellos, de lo que han visto anteriormente. El primero, que fue el proyecto Carisma, que se inició en el año 2011 y finalizó en el año 2014, como decía, con 1 millón de presupuesto para mejorar y proteger el estado de conservación de estas reservas naturales fluviales como sitios de referencia del río Trancoso y Laboreiro. Sería las primeras reservas naturales fluviales internacionales y contaba con la participación de la Confederación Hidrográfica como líder del proyecto, la Agencia Portuguesa de Ambiente como socio también prioritario y la Cámara Municipal de Melgaso. Aquí estudiamos, pues caracterizamos de la mejor manera cuáles estas masas de agua para estudiar las principales presiones y actuamos sobre las que había, que eran principalmente las captaciones de abastecimiento en la parte portuguesa y los vertidos en la parte portuguesa y española. Se renovaron la red de abastecimiento en la parte portuguesa, se ejecutaron 2 pequeñas depuradoras de aguas residuales para eliminar las presiones por esos vertidos y se acercó a la ciudadanía el patrimonio natural que suponían estas reservas naturales fluviales a través del acondicionamiento de senderos y la construcción de pasarelas. El proyecto RIS Miño-Limia, que planteaba como reto, como decía, la prevención, protección y preparación frente a los fenómenos extremos, 2,5 millones de euros finalmente fue lo que se invirtió, de socios, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la Agencia Portuguesa de Ambiente, la Facultad de Ingeniería de Oporto y el Campus de Agua de la Universidad de Vigo. Las principales actividades, pues hicimos una revisión completa de la hidrografía de la demarcación, tanto de la parte española como de la parte portuguesa, en la que se realizó un vuelo LIDAR, un nuevo inventario de recursos hídricos de toda la demarcación internacional, así como un nuevo plan de sequía conjunto con las mismas metodologías y los mismos indicadores e índices de estado. Se potenciaron los modelos tanto hidrológicos como hidráulicos de los sistemas de ayuda a la decisión asociados al sistema automático de información hidrológica, de manera que ya tenemos modelos probabilísticos hidrológicos y automatizado el paso del hidrológico al hidráulico. Es decir, con la entrada del meteorológico podemos sacar en tiempo real la extensión de la inundación en el terreno. Además de 15 nuevos puntos de control de las redes SAI y SAICA. El Migramiño para la protección de los hábitats del tramo internacional y de la subcuenca internacional del río Miño. Aquí estudiamos las presiones principalmente que fragmentaban y dificultaban y reducían el hábitat de estas especies migradoras. Nos centramos en permeabilizar pequeños obstáculos en desuso en estos cauces a través de la eliminación de alguno de ellos y de la ejecución de escalas de peces. De la misma forma que se reforzaron las poblaciones de peces migradores con planes de translocación de anguila y estos reproductores de salmón que hicieron, como digo, reforzar las poblaciones de estas especies.
Por último, en este programa y en ejecución, el proyecto RIS Plus, que busca continuar con los objetivos y tareas que ya habíamos llevado a cabo en el proyecto RIS Miño-Limia, empezó en junio del 23 y finalizará el año que viene, en el 26, en junio. Y lo que queremos es continuar pues, con la mejora del conocimiento hidrológico, con más puntos de control de nuestra red de sistema automático de información hidrológica, mejorar estos modelos que mencionaba antes y estas herramientas del sistema de ayuda a la decisión asociado al SAI. Igualmente, continuar con la evaluación conjunta entre España y Portugal de las situaciones de sequía prolongada en nuestro territorio, es decir, actualizar ese plan de sequía conjunto que ya habíamos elaborado, mejorar los sistemas de la ayuda a la decisión, como ya había comentado, frente a las inundaciones, y un estudio particularmente enfocado en ver cuál es el impacto socioeconómico de estos fenómenos extremos, del impacto del cambio climático, poder cuantificarlo, obtener variables e indicadores que nos permitan, como digo, hacer una cuantificación económica y de ese impacto sobre ello. Pues muchas gracias por su atención. Esto es todo lo que le quería comentar. Muchas gracias, Carlos. Te has ajustado perfectamente al tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede identificar? Es que no veo. Ah. Sí, identifíquese, por favor, y haga la pregunta. Hola, ¿qué tal? Es que no oigo bien. Es que no se escucha bien. Sí, no tengo que levantar la voz tanto. Soy Gonzalo Rosa, de la Confederación del Ebro. Quería preguntarle a Carlos, y bueno, también es un poco una pregunta que luego podría responder Javier. La directiva marco fomenta la creación de estructuras de cuenca para aquellos casos de cuencas internacionales. Simplemente confirmarme que en el caso en el Ebro no tenemos más que algunos trocitos que se meten en el país vecino, entonces no se considera que no es necesario hacer nada de esto, ¿no? Pero en el caso de las cuencas compartidas entre España y Portugal, ¿hay algún tipo de instrumento supranacional de cooperación específico? Y luego también una curiosidad que también podría contestar Javier después. Si la barrera idiomática supone para vosotros algo reseñablemente importante para la hora de negociar con el país vecino. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, a la hora de la gestión compartida, pues nosotros pues nos guiamos por el convenio de Albufeira y, por tanto, por los órganos como la Comisión de Aplicación y Desarrollo del Convenio, que es la que normalmente se reúne una vez al año, y ahí donde se van tratando todos los aspectos relacionados con la gestión conjunta, no solo en el Miño-Sil, sino en el resto de cuencas. Lo que sí es cierto es que con estos proyectos, con los grupos de trabajo que se crean en cada uno y el comité de gestión, pues podemos ir, por ejemplo, en el caso del proyecto Miño-Limia, a 30 reuniones conjuntas en 2 años para tratar asuntos que al final no solamente son del proyecto, sino de alguna cuestión complementaria y de planificación hidrológica. La otra parte de la pregunta era... El idioma. El idioma. Bueno, pues con el portuñol nos vamos defendiendo bien. Bueno, ellos no tienen tantos problemas, pero alguna otra cuenca que Tajo, Guadiana, pues, o Duero, pues algunas veces, hasta el punto que en algunas últimas reuniones hemos tenido que utilizar traductor, pero en reuniones internas entre cuencas no suele haber ningún tipo de problema. Pues vamos a dar la palabra a Javier, que es un poco también hablando del mismo tema sobre cooperación. Cuando quiera, Javier. Hola, buenos días. Pues sí, voy a continuar con este tema de la relación entre España y Portugal en la gestión de las cuencas que compartimos. Y en concreto voy a hablar de la experiencia las experiencias más significativas que hemos tenido en la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para hablar de esto, pues conviene empezar por la norma que realmente enmarca la relación de los Estados de la Unión Europea en cuanto a la gestión del agua, que es la Directiva Marco del Agua. En esa directiva, pues como sabéis, establece el marco de protección de las aguas con 2 objetivos principales, con la protección y mejora de las masas de agua y con el uso sostenible de los recursos hídricos, es decir, es fundamental atender a las demandas, pero dentro del contexto de relación entre Estados, pues impulsa ya la cooperación entre los Estados miembros, y esto lo hace
planteando pues a partir de un concepto fundamental, que es el principio de unidad de cuenca, el principio de unidad de gestión, creando lo que se conoce como demarcaciones hidrográficas internacionales. Es decir, ya se obliga realmente a establecer ese concepto y hacer una gestión coordinada, conjunta de estas cuencas. La otra norma relevante, porque se trata de un tratado internacional, que es el Convenio de Albufeira, y que implica, pues, es donde se regula la relación entre España y Portugal en la gestión de las cuencas que comparten. Es un tratado del año 1998, es decir, ya tiene pues, más de 25 años de historia o de aplicación. Y bueno, abarca o influye en 5 demarcaciones hidrográficas internacionales, el Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana, que suponen más de un 60% de la superficie de Portugal y hasta un 40% de la superficie del territorio español. El compromiso que se adquiere con el Convenio de Albufeira, simplificando, pues es básicamente muy similar al que establece la Directiva Marco del Agua, pero es proteger y utilizar de manera sostenible los recursos hídricos compartidos. ¿Qué tiene de novedoso este convenio respecto a los que se celebraban previamente entre España y Portugal? Pues el enfoque ambiental. Se introduce un enfoque ambiental significativo muy en la línea de lo que establece la Directiva Marco del Agua. El convenio se aplica, por decirlo de alguna manera, en 4 ámbitos principales, y de esos 4 ámbitos principales es de lo que voy a hablar, es decir, de acciones concretas que se han desarrollado en esos ámbitos en el marco de la demarcación hidrográfica del Tajo. En cuanto a la gestión de fenómenos extremos, pues hablaré de un proyecto muy concreto para el intercambio de información hidrometeorológica. En cuanto a la calidad, pues de la creación de un grupo de trabajo específico en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Tajo para gestionar este tipo de cuestiones. Hablaré de la problemática de la gestión del agua, sobre todo lo que tiene que ver con el establecimiento de un régimen de caudales entre España y Portugal, y de cuestiones que tienen que ver con gobernanza y participación de ambos Estados. De la planificación lo dejaré un poco de lado, pero es la otra pata importante que hay en el marco de la coordinación que establece Albufeira. El proyecto, en cuanto a coordinación y gestión de fenómenos hidrometeorológicos extremos, que es muy relevante porque al final, en el ámbito de una demarcación hidrográfica, de una cuenca, no puedes separar simplemente por cuestiones políticas el riesgo que supone la gestión de este tipo de situaciones. Pues desde la Confederación del Tajo, junto con la Agencia Portuguesa del Agua, dentro del marco de los proyectos POPTEC, se desarrolló el proyecto Sicoinfronjo, tiene un nombre muy llamativo, pero es el acrónimo de Sistema Conjunto de Comunicación de Información Hidrológica en el tramo transfronterizo del Tajo, un poquito complejo. Y este proyecto tenía como objetivo habilitar el intercambio de datos hidrológicos y hidrometeorológicos en tiempo real entre España y Portugal. Se pretendía obtener unos beneficios muy claros, que es tener información relevante para la toma de decisiones ante eventos hidrometeorológicos extremos en las masas transfronterizas, fundamentalmente. La puesta de explotación de este proyecto fue en 2013 y realmente ha servido como modelo para el desarrollo de sistemas similares en el resto de demarcaciones hispano-portuguesas. La importancia de este proyecto fundamentalmente estaba en la coordinación para la gestión de episodios de avenida, pero también se utiliza para otro tipo de cuestiones, es decir, la información que se comunica, que es en tiempo real, se utiliza para otro tipo de cuestiones. El enfoque del proyecto era muy sencillo, pues básicamente todo consistía en definir los trabajos necesarios para crear una red de intercambio de información, implementar las obras e instalaciones necesarias para que eso fuera así y establecer un sistema de comunicación y de información en tiempo real. Los elementos claves para el desarrollo del proyecto eran, primero, la identificación de las estaciones que fueran relevantes para la gestión de esas masas transfronterizas u otras que se entendieran relacionadas. Después era fundamental garantizar la comunicación y esto solo se conseguía pues, a partir de la aplicación de una serie de protocolos, unos protocolos que además establecieran redundancias y sistemas para evitar que se produjeran fallos en la comunicación que no fueran identificables.
y evidentemente había que trabajar en integrar una serie de infraestructuras para que se produjera esta comunicación y esta integración implicaba que no se duplicaban las infraestructuras entre Estados, sino que los Estados compartían esas infraestructuras para la gestión del sistema. Por último, también se consigue con este sistema la posibilidad de dar acceso a esta información en ambos Estados pues a través de simplemente la publicación en web. El funcionamiento es también sencillo, básicamente lo dividimos en 5 etapas. Una primera etapa de obtención y recopilación de los datos, que depende de cada Estado y que se realiza pues, en las estaciones automáticas que hayan sido seleccionadas previamente. Después esos datos se intercambian. Lo curioso del intercambio es que simplemente funciona con la Agencia Portuguesa de Ambiente dejando sus datos en un servidor específico. Esos datos los recoge la Confederación Hidrográfica del Tajo y el siguiente paso sería la integración de esos datos en el ámbito de la Confederación del Tajo con la información de nuestros sistemas SAI. Una vez integrados, se generan una serie de ficheros de intercambio en formato de texto, muy sencillo, a partir de una aplicación, que es la aplicación Whisky, y utilizando un protocolo FTP, pues se ponen a disposición esos datos de la Administración portuguesa, depositándolos de nuevo en el servidor al que la Confederación tiene acceso. La siguiente acción relevante que se ha desarrollado en los últimos años tiene que ver ya con las cuestiones de calidad, y es que específicamente en el ámbito de la demarcación se creó un grupo de trabajo sobre calidad de las aguas del río Tajo. El objetivo era evaluar y definir las medidas conjuntas que permitan alcanzar los objetivos medioambientales establecidos en la Directiva Marco del Agua para esas masas de agua fronterizas y transfronterizas. Es un grupo de trabajo que se creó en 2018 en una sesión plenaria de la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio, de la CADC, y bueno, fundamentalmente se buscaba mejorar la coordinación y la toma de decisiones en el ámbito de la calidad de las aguas. Los objetivos de este grupo estaban tasados en un mandato que la propia CADC establecía y son 6, están muy especificados. Básicamente el primer trabajo que se tenía que realizar era un diagnóstico del estado de las masas de agua, identificando las presiones y los impactos significativos. El segundo trabajo era la evaluación de las medidas que se estaban aplicando, que se habían aplicado en el marco de los planes hidrológicos de ambos países y valorar su eficacia sobre la calidad de las aguas. El tercer paso sería la propuesta de nuevas medidas a aplicar a corto, medio y largo plazo para alcanzar los objetivos medioambientales, porque ese es el objetivo que se tiene para todas las masas de agua, incluso las transfronterizas y fronterizas. El grupo de trabajo avanza pues, a costa de elaborar una serie de informes en donde se van recogiendo todos los pasos que se van dando y se van estableciendo nuevos hitos con fechas concretas para ir desarrollando el resto de actuaciones. Y ahora, bueno, en un futuro, pues lo que tenemos pendiente es modelo de simulación. Se está previsto desarrollar modelos de simulación de calidad que permitan evaluar la aplicación de medidas sobre la calidad de las aguas de las masas transfronterizas y también el establecimiento pues, a largo plazo de caudales ecológicos en la masa transfronteriza en Cedillo, que es el embalse que está justo aguas arriba de la frontera portuguesa. Los primeros resultados de este grupo pues ya los tenemos. Hay un primer informe, que se refiere a cuestiones que se realizaron hasta 2019 y que al final cubre el espectro del seguimiento de todo el diagnóstico que estaba previsto realizar, es decir, el seguimiento y evaluación del estado y la identificación de las presiones e impactos. ¿Qué se ha identificado sobre esta cuestión? Pues que se identifica en general un buen estado de las masas de aguas naturales. Sí que hay una en concreto, que es el río Erjas, donde se identifican presiones e impactos significativos y según el análisis que se
de la evaluación que se compruebe pues, o que se revise, pues se puede identificar que está en mal estado. ¿Por qué digo esto? Porque otra cuestión fundamental que se ha identificado es que existe una necesidad de homogeneizar las metodologías y los criterios de evaluación del estado que utilizan ambas administraciones. Carlos ya ha comentado en su ponencia ha hecho mención al POPTEC Albufeira, proyecto POPTEC Albufeira, que tiene ese objetivo en concreto. Y bueno, se identifica en cualquier caso a Cedillo como un embalse crítico y también se llega a la conclusión de que es relevante la influencia que tienen las masas de agua situadas aguas arriba de las transfronterizas sobre el estado de estas. Es decir, no solamente tenemos que tener en cuenta las presiones sobre las masas transfronterizas, sino también sobre las situadas aguas arriba. En cuanto a la evaluación de las medidas, que también se ha realizado, se evaluaron las medidas del anterior plan hidrológico, al final un total de 10 medidas previstas en ambos planes. España, fundamentalmente, construcción de DARS, medidas de depuración, y Portugal, de reducción de nutrientes y de restauración de áreas contaminadas. En cualquier caso, con estas medidas se llega a la conclusión de que no han sido suficientes para alcanzar los objetivos de calidad. El desarrollo futuro se centra en seguir avanzando en lo que ya comentaba, que eran los trabajos del grupo, es decir, el desarrollo de modelos de simulación que permitan priorizar el establecimiento de unas medidas frente a otras en función de la previsión del efecto que van a tener sobre las masas y el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en Cedillo. Bueno, aquí tenía unas imágenes que no voy a pasar rápidamente sobre el estado. Perdona. ¿Un minuto? ¡Ostras! Pues bueno, en cuanto a la gestión del agua, tenemos que hablar que en el convenio de Albufeira se establecen una serie de caudales mínimos que tienen que respetarse en ambos estados. En el caso de España se tienen que respetar un caudal anual en el Tajo de unos 2.700 hectómetros cúbicos. Perdón, me he pasado aquí. Y unos caudales trimestrales y un caudal semanal. Sobre esto, pues solo decir que es bastante compleja la gestión de esta situación, al menos la que hemos vivido en estos últimos años, hasta el punto de que el año 2022 se produjo una situación de incumplimiento del convenio. Es algo que está previsto en el propio convenio, pero en esas situaciones normalmente se caracteriza situaciones de excepcionalidad, es decir, cuando las aportaciones en un estado son especialmente bajas, pues se activan una situación de excepcionalidad y lo que sucedió es que en este año no se activó esa situación de excepcionalidad y, por tanto, se incumplía el convenio sin que existiera esa situación. Esto no fue el único año en el que sucedió. En el año 2019 ya nos encontramos una situación parecida en la que prácticamente las aportaciones habían sido muy bajas. Teníamos una precipitación areal por debajo del percentil 5 en toda la cuenca y se tuvo que hacer una gestión específica para cumplir con el convenio. Se cumplió, pero aún así hubo un malestar por parte de las autoridades portuguesas porque se tuvo que hacer una gestión bastante intensa para conseguirlo, que implicó bajar el nivel del embalse de Cedillo, que es el embalse transfronterizo y que afectaba a Portugal y tuvo cierta relevancia en medios y repercusión social. Ahí reflejo simplemente la situación, el orden de magnitud de lo que suponía el tener un año, unas aportaciones como las que tuvimos ese año, unos 3.700 hectómetros cúbicos, frente a unas demandas ordinarias en la cuenca de unos 5.500 y un cumplimiento de Albufeira de 2.700. Claramente era imposible cumplir, pero no se activaron, como decía, la situación de excepcionalidad del convenio. Esto se debe, desde nuestro punto de vista, a que hay que revisar los indicadores que permiten identificar esas situaciones de excepcionalidad. En cuanto a esta cuestión, lo que dio lugar al establecimiento por parte de la Confederación del Tajo de un régimen de reservas destinadas a garantizar necesidades futuras del convenio. Y lo que nos planteamos fue hacer una gestión de algunos de los embalses de la cuenca, fundamentalmente de 4 embalses situados en el eje del Tajo y de su capacidad de regulación para ser capaces de almacenar hasta casi 1 hectómetro cúbico, con el objetivo de poder cumplir en años sucesivos el convenio de Albufeira sin perjudicar el cumplimiento de ese convenio en el año en curso. Esto lo pudimos hacer gracias a una modificación
del reglamento del texto refundido de la Ley de Aguas, del artículo 55, que promovía la posibilidad de afectar a cierto tipo de embalses con ciertas características de esa manera. Por último, y ya acabo, pues quería comentar sobre un proyecto transfronterizo, un proyecto con impacto transfronterizo que se ha desarrollado en los últimos años, que es de una central hidroeléctrica reversible. Esta central hidroeléctrica, José María Oriol II, pues está ubicada entre Alcántara y Cedillo, es decir, se turbinan los caudales desde Alcántara a Cedillo y se bombean de Cedillo a Alcántara, porque el pie del embalse de Cedillo llega hasta la presa del embalse de Alcántara. En este proyecto se hizo una evaluación de impacto ambiental transfronteriza. Portugal participó, emitió un dictamen y en ese dictamen se planteaban una serie de cuestiones que se tuvieron en cuenta en la DIA, pero algunas de ellas afectaban al régimen de corrientes y al afectar al régimen de corrientes se trasladó esa discusión al marco del convenio de Albufeira. Dentro de ese marco, ay, perdonad, es que estoy liándome, ¿es esta transparencia? Sí. Dentro de este marco se llegó pues, a un acuerdo que se llama Entendimiento Común sobre el Río Tajo, que fue aprobado por la Conferencia de las Partes en el marco del convenio en octubre de 2024 y que básicamente permite afrontar la problemática del avance de la cuña salina en el estuario del Tajo a costa de garantizar los caudales ambientales en las aguas de transición del estuario, proporcionando un flujo de caudales más uniforme, continuo y mitigando ese avance. El compromiso básicamente que se estableció para España fue el que los caudales, es un compromiso de un caudal mínimo diario de 1 hectómetro cúbico en el embalse de Cedillo, que más o menos se corresponde con los 7 hectómetros cúbicos semanales que están establecidos en el convenio. Y el seguimiento de este trabajo se realiza desde el grupo de calidad, grupo especial de calidad de las aguas de la demarcación. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta? Muy corta, por favor. Si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a pasar a la parte del desarrollo tecnológico y la siguiente ponencia la tiene Alejandro Rodríguez González, que es comisario de Aguas del Guadalquivir, que nos hablará de teledetección, telemetría e inteligencia artificial para una mejor gestión del recurso hídrico. Cuando quieras. Vale, perfecto. Javier, Alejandro. Bueno, voy a intentar ser, ya que vamos fuera de tiempo, dar los mensajes clave y ser rápido. Bueno, telemetría, teledetección e inteligencia artificial para una mejor gestión de recursos y gobernanza a casos prácticos. El título impacta, bueno, yo lo que vamos a contar un poco es los trabajos que estamos realizando desde la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir desde hace unos años para resolver una serie de problemas que tenemos en las confederaciones, en concreto en las comisarías, y el estado de avance que tenemos y estamos desarrollando. Bueno, principalmente empiezo a hablar del dato, porque la importancia del dato, todos los que estamos aquí y mis compañeros de confederación y de cualquier organización saben que el dato es muy importante para una gestión buena de cualquier recurso, en el caso del agua también. Las confederaciones, pues es muy normal, y ahí pongo un ejemplo de algo que pasa en las comisarías. Bueno, pues distintos servicios tienen información, pero al final es muy habitual que se conviertan en silos de información en el que no se interrelacionan y pues el Servicio de Control y Vigilancia a lo mejor no está teniendo en cuenta o no tiene de manera rápida y eficiente los datos que tiene el Servicio de Hidrología o Aforo para detectar un descenso piezométrico en un acuífero, poder actuar y demás. Entonces, este problema que tenemos, pues lo teníamos planteado hace unos años y hemos estado trabajando para resolverlo, usando pues el gobierno del dato, Big Data, la inteligencia artificial, ¿no? Pero para eso es muy importante que pues, tener datos de calidad, tener los datos que sean suficientemente representativos, que estén en un formato adecuado, ¿no?, para poder usarlo y en un repositorio adecuado. Entonces, todo esto que voy a contar ahora no voy a desarrollar, pero también se enmarca en un plan de digitalización que tiene la Confederación, aprovechando los fondos de digitalización que hay, en el que hemos planteado un plan de digitalización en el que no solo es la comisaría, sino toda la Confederación, se han analizado esa fuente de datos o de información. Tenemos aproximadamente casi 100 fuentes de información en la Confederación de Guadalquivir, de distintas bases de datos, contando desde el Excel,
que es muy importante, de un técnico que lleva 20 años haciéndolo y si falla, pues lo tendría, nos haría falta, hasta base de datos más grande. Entonces, toda esa información, al final, lo que hace falta es que esté a disposición de todos los servicios y que se pueda interoperar con ella, ¿no? Entonces, eso no lo voy a contar aquí, pero bueno, lo que hemos planteado es hacer un lago de datos en el que cogemos esa información, de manera... la almacenamos en esa base de datos y luego cada servicio, cada área ya lo va usando en función de sus necesidades, ¿no? Pero yo voy a hablar de los convenios que hemos estado desarrollando con la Universidad de Sevilla. Empezamos en el año 21 con un convenio dedicado a Doñana, ¿no? Lo llamamos Proyecto de Doñana 4.0, monitorización en cuenca de concesiones del dominio público hidráulico. Se estaba más centrado en Doñana, bueno, estaba en la cuenca y en Doñana sobre todo, y el siguiente también, que era un avance, un desarrollo del primero, en el que hablamos de una herramienta de gemelo digital para Cuenca con especial atención a Doñana, ¿no? Entonces, nosotros, ahora lo que voy a hablar, lo hemos estado implantando en Doñana, lo hemos empezado a tratar en Doñana porque es nuestro problema, tenemos ahí, igual que el compañero del Segura está contando el Mar Menor, pero lo estamos con la idea y con la vocación de extrapolarlo al resto de la cuenca que hemos hecho. Entonces, bueno, ¿qué es un gemelo digital? Un gemelo digital de una cuenca, al final, tiene que estar, es un software que proporciona un servicio, ¿vale? Un software que proporciona un servicio, que tiene que describir las dimensiones físicas de la cuenca, tiene que tener modelos de funcionamiento diferentes a escalas, algoritmos con inteligencia artificial, que ahora contaré lo que hemos hecho para tomar decisiones, para detectar anomalías y módulos de generación de información útil y cuadros de mando para poder usarlo. Pues algunas claves de esto, pues tienes que tener... debe satisfacer las necesidades de la Confederación, debes tener fácil mantenimiento, una escala de temporal asociada a las capacidades de la toma de decisión, permitir el uso por otros que no sean otros terceros que no sea la misma Confederación, y debe tener la capacidad de volver a aprender de las modificaciones. O sea, tenemos los datos, tenemos un gemelo digital que replica lo que está pasando, que nos permite y tiene que aprender de lo que está pasando con esos datos, ¿no? Entonces, bueno, al final, un modelo digital, ahí lo pongo, imita el comportamiento de la cuenca a partir de las señales recibidas, y el modelo puede calcular valores de señales en función de los valores aportados o estimados por otras, ¿vale? Y permite dos cosas: simular comportamiento futuro, aportando valores estimados, o detectar discrepancias, o sea, patrones irregulares que me permiten saber que está pasando algo diferente, ¿no? Dicho esto, con este proyecto, pues aquí pongo un poco una representación de lo que se plantea con el gemelo digital, ¿no? Es avanzar el gemelo digital, tiene varias capas, ¿no? Para constituir el gemelo digital necesitamos primero captar los datos del entorno físico. Tenemos muchos datos, las confederaciones ya de por sí tienen muchos datos, lo que hace falta es ponerlo en común. Con lo que tenemos ya hay bastante para realizar un gemelo digital. Incorporar otra información externa, como de la EME, de la Redian, de Copernicus, que también hemos cogido, disponer de información de la cuenca, bueno, la información física que tenemos de los árboles de la cuenca y otros modelos que ya tenemos desarrollados que se pueden integrar en este gemelo digital, como por ejemplo los mapas de gestión y riego que hemos desarrollado con la Directiva de Inundaciones. Estos modelos también se pueden integrar dentro de la gestión del digital. Y luego lo que tenemos que hacer es definir los servicios. Entonces, ahora lo voy a explicar un poco mejor. Tenemos como una primera capa que hemos dicho, ¿no? Que a ver, aquí abajo. Si nos fijamos en la parte de abajo, tenemos la parte de abajo se llama la ingesta de datos. O sea, tenemos mucha información, muchas fuentes de información que existen, que van al gemelo digital, ¿vale? La parte en medio sería el gemelo digital y el lago de datos, donde se almacenan esos datos y se tratan con inteligencia artificial. Y la parte superior, donde veis las pantallas de monitores, pues son los casos de uso o las salidas que damos con ese gemelo digital, ¿vale? Distintos casos de uso o servicios que damos, tanto para la Confederación como para externos. Entonces, en el caso en el proyecto WALKIR 4.0, pues aparte de las señales que ya teníamos, del SAI, por ejemplo, tenemos mucha información, y de otras de la EME y demás, incorporamos dos aportaciones adicionales, en el caso de Doñana, que fue la telemetría, y ahora contaré el que hemos hecho en la telemetría y la teledetección. Bueno, la telemetría, que ya teníamos datos de señal en SAI, lo que hemos hecho es
ahora lo contaré más adelante, incorporar señales con emisores específicos, con unas especificaciones técnicas para poder monitorizar mucha más información de la que teníamos ya disponible. La teledetección es, pues, con las señales que tenemos casi cada semana, por ejemplo, en Doñana, pues pasa el satélite, pero no tenemos la capacidad de analizar esas imágenes satélite cada semana que pasa. Normalmente hacemos un trabajo de gabinete, que lo hacemos muy bien, pero es el ser humano y las personas, otras personas, las que analizan esas imágenes y detectan los patrones irregulares de riego y demás. Lo que hemos hecho es, bueno, con un algoritmo de inteligencia artificial, esas imágenes del satélite de Copérnico, cogerlas, cargarlas del servidor cada vez que están disponibles, se analizan si son correctas, si tienen nubosidad, si tienen la calidad suficiente para eso, y con un algoritmo pues directamente se saca la información sobre, claramente convencional, sobre los patrones regulares. Una cosa que a lo mejor un trabajo que de gabinete puede tardar 3 semanas, un mes, pues el algoritmo en 3 o 4 minutos lo calcula, ¿vale? Ahora lo explicaré. Bueno, me centro en la telemetría y entonces los servicios, por último, los servicios que hemos hablado, pues hemos generado distintos servicios. Uno es el de los caudales ecológicos, que lo mencionaré más adelante, que con la misma información que teníamos ya del SAI, hemos generado una capa de servicio a los usuarios externos en el que pueden consultar si había cumplimiento o incumplimiento de los caudales ecológicos para poder derivar agua, porque esos son los problemas que teníamos. La gente en época de sequía, estos periodos que hemos tenido con poca agua, pues los mismos usuarios no sabían si incumplían, si hacían captación o no. Nos llamaban por teléfono a preguntar. Y a mí como comisario hasta me costaba saber si estaban cumpliendo o no, porque tenía que irme a la tabla del plan, ponerme a mirar arriba. Bueno, pues hemos generado un servicio que es muy sencillo y para por lo menos dar garantía a los usuarios. Y luego el control de captaciones irregulares con la detección que ahora comentaré que hemos hecho en Doñana, ¿no? Entonces vamos para allá, porque no me quiero enrollar mucho. Bueno, los objetivos con la telemetría, pues nosotros queríamos, lo que hemos hecho con este convenio es, aquí sí me quiero detener, es definir un conjunto de especificaciones que permitan cualquier dispositivo de telelectura comercial conectar con las señales del consumo de agua con el SAI de la Confederación. Y se preguntará, bueno, esto ya existe, ¿no? Porque la señal del SAI, pero nosotros lo que existe o lo que hemos hecho, ¿no?, siempre es incorporar señales desde el SAI pero dentro de nuestra intranet. O sea, nosotros hemos puesto el emisor desde el SAI, hemos recibido. En este caso lo que hemos hecho es, ha sido un desarrollo de una API que se instalaba en los emisores, hemos consultado con los fabricantes y hemos hecho pruebas para que cualquier fabricante, instalando esa API en su emisor, pueda recibir con garantías de que no es manipulada la señal, porque he visto que hay aquí otros sistemas en los que se pone el dato en un servidor FTP y se capta, pero que eso, por ejemplo, en el convenio Albufeira, como ha explicado Javier antes, bueno, pues entre estados no creo que haya manipulaciones, pero sí se puede dar lugar a que un usuario pueda manipularla. Entonces nosotros estamos siempre buscando la seguridad de que no pudiera ser manipulable, que fuera sencillo, que fuera certificado. Entonces lo que hemos desarrollado es un sistema en el que el emisor, cualquier fabricante puede instalarlo, lo hemos probado, 4 fabricantes ya lo han probado y funciona. Se instala esta API, este firmware en el emisor, se recibe la señal, se certifica o se valida en el registro de agua de la Confederación y luego ya puede ser tratado y es validado por la Confederación, lo estamos recibiendo, ¿vale? Bueno, pues el objetivo era estas especificaciones técnicas, definir la arquitectura de software que permita gestionar estos datos y luego definir un entorno que permita realizar análisis de datos. O sea, ya ahí estamos hablando ya de juegos, de poder analizar datos, de extracciones, con piezometría en Doñana y poder hacer datos de aguas superficiales. Y para Doñana, pues lo que queríamos es incrementar el número de medidas y comprobar la viabilidad de este enfoque, ¿no? Entonces, la telemetría, lo que hicimos fue una prueba con una comunidad de regantes, que es una de las más grandes de una masa de agua de Doñana, tiene casi 400 captaciones. Hicimos unos prototipos, esto empezó hace ya bastante tiempo, cuando se acababa de implantar el NBIOT, el protocolo de comunicación Internet de las cosas en Doñana, y entonces probamos con 100 contadores en Doñana y desarrollamos todas estas tecnologías. Voy a pasar porque paso por la coordinación entre concesionarios. Bueno, este es el cacharro, pusimos más de 100 y lo estuvimos probando. Entonces, bueno, lo que hicimos fue instalarlo, informar, se realizó la telelectura,
En el paso 1, entre los datos se envían cada 24 horas, toda la información llega a una plataforma que es capaz de gestionar los datos y luego el proceso de toma de decisiones, el paso 3, los datos son explotados y los manipulamos, pero no solo con los datos de extracciones, sino con otros datos que tenemos en el laboratorio. Ya me queda un minuto, vale, pues voy a contar lo chulo, que yo creo que, a ver, el gemelo digital no voy a contar, mira, la aplicación de teledetección al final que hemos hecho es esta, arriba a la derecha la hemos abierto al público, entonces con ese enlace se puede ver y cualquiera puede consultar, metiéndose en internet, puede ver la teledetección en Doñana. Entonces nosotros una vez tenemos un acceso al público que colgamos normalmente una vez al mes y ahí se puede ver la superficie que está en riesgo ahora mismo en Doñana, pues balsa y superficie impermeable. Entonces se puede ver los patrones de irregularidad. Lo que teníamos antes, eso, pues una teledetección de primavera-otoño, pues lo tenemos cada semana. Lo que pasa es que nosotros estamos colgando al público cada mes. Esto lo hemos hecho para que los mismos usuarios ilegales sean conscientes de que los estamos detectando. También tenemos un portal específico para las administraciones en el que se sacan unos listados por parcela y polígono al que le hemos dado acceso a las administraciones, a los municipios y a la comunidad autónoma para que también puedan actuar en el Este es el portal de caudales ecológicos, que no lo voy a contar porque vamos muy bien, pero hemos hecho también está acceso, es el acceso público, lo que hemos hecho un semáforo de caudales ecológicos, entonces cualquier usuario puede ver si se está cumpliendo o no y tiene un bot de Telegram también para poder acceder. Nada más, muchas gracias. Bien. Aprovechando mi posición, quería, Alejandro, hacerte una pregunta. A la espera de desarrollar en su caso las declaraciones responsables para la tramitación de concesiones, que está por ver, con tu experiencia de comisario, desde tu confederación, ¿habéis pensado en la inteligencia artificial para ayudar a la tramitación de concesiones administrativas, para evitar así un poco el colapso de algunas confederaciones? Sí, lo hemos pensado. Hemos pensado la ayuda de la inteligencia artificial para la tramitación de cualquier expediente. Hemos pensado inicialmente en los sancionadores, por las sentencias que conocemos. Y entonces, de hecho, estamos haciendo ya pruebas de hecho. Entonces, al final, lo que hemos hecho un poco tampoco ha sido muy complicado, porque esto ya está desarrollado. Simplemente el problema que hay, las inteligencias artificiales que hay ahora mismo, que tienen acceso comercial, el problema es que tú no le vas a dar acceso a la información de la Confederación. Por entonces hemos descargado el algoritmo de Facebook, que se llama Llama, y lo estamos probando con sancionadores, con expedientes sancionadores. O sea, muchos expedientes, un expediente sancionado tiene una ecuación, pliego de cargo. Pues le hemos cogido 100 expedientes, le hemos puesto a aprender y ahora lo que estamos haciendo pruebas con expedientes nuevos a ver cómo contestar las alegaciones, cómo contestar, para que haga por lo menos lo que nos hacía, haga los borradores para que luego ya el funcionario sea más fácil. Estamos en fase de pruebas, lo estamos haciendo y las concesiones sería también como apoyo a los funcionarios. Esa parte de sancionadores la comentó Joaquín en una reunión de presidentes y tenía interés en que estáis trabajando, así que nos pondremos en contacto con vosotros porque nos parece muy interesante. ¿Alguna cuestión más sobre esta presentación? Bueno, pues muy bien. Con ayuda de la mesa, vamos a poner la presentación de Iván Rodríguez Santizo, que es jefe de servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, trabaja en el SAI y, como digo, va a sustituir la ponencia de Álvaro Paniagua. A ver qué tal sale. Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Rodríguez, soy el jefe de servicio de las redes de control de Guadiana y bueno, hoy no puede estar con nosotros nuestro director adjunto Álvaro Paniagua, por lo que voy a tratar de explicarles un poco lo que ha sido la contribución de las confederaciones hidrográficas al progreso social en España desde la Unidad de Cuenca y concretamente desde el servicio que yo llevo, desde las redes automáticas. Bien.
Voy a ir un poco rápido en estas primeras. Tratamos de explicar un poco pues, la labor de digitalización en el ciclo del agua que hemos hecho a través de las redes automáticas, de la importancia que ha supuesto la integración de redes tanto cualitativas como cuantitativas y de las sinergias que esto ha producido en el uso de los datos entre las distintas redes. El sistema de información de redes automáticas, lo que nosotros hemos acordado en llamar SIRA, parte de un impulso de la Dirección General de la gestión integrada de todas las redes de control. En las redes de control, en los organismos de cuenca, en las confederaciones, existían diferentes redes de control, eran gestionadas como departamentos estancos y este impulso de la Dirección General lo que consigue es una sinergia, una optimización de los recursos, tanto humanos como materiales, que nos permite esta integración de las redes. Ya no hay departamentos estancos gestionando, sino que hay un único gestor del dato, un explotador de la red y del que el usuario pasa a formar parte de la dirección de los trabajos como el auditor principal. Y, por supuesto, hay una apertura total de la información a la sociedad, tanto a través de la web como de otras herramientas que veremos posteriormente. Bueno, aquí tenemos una imagen, una visión general de la magnitud de la información que se maneja. Estamos hablando de muchas redes integradas que producen más de 800 puntos de control en toda la cuenca en sus diferentes formas, tanto en controles de riego, controles hidrológicos, como controles de calidad de diferentes magnitudes. Puede ser una estación SAICA, puede ser una multiparamétrica en un embalse que nos permite conocer la termoclima, o puede ser un piezómetro que nos dé el nivel piezométrico de las aguas subterráneas. Aquí tenemos, bueno, de todas esas redes que hemos visto en el visor, pues aquí tenemos un ejemplo: embalses, estaciones de aforo, redes de control, piezómetros, estaciones meteorológicas, niveles de río. Bueno, todo esto está disponible en la web y en tiempo real. ¿Cuál es el origen de las redes automáticas? El SAI, el Sistema de Información Hidrológica. Datos en tiempo real, gestión de avenidas, gestión del recurso. Este es nuestro origen. En el año 83 se crea en el Júcar el primer SAI y a partir de aquí bueno, ha habido una evolución, una digitalización que como función principal, pues aquí pueden ver la gestión de una avenida. Esto es Efraín, diciembre del 22, una presa en la que tenemos caudales de entrada de más de 2.000 metros cúbicos por segundo y cómo se produce, se ve que en el gráfico, cómo se produce claramente la laminación de esa avenida. Otros usos del agua que están dentro de la red integrada, pues nos ha permitido controlar las zonas regables, los abastecimientos, los usos hidroeléctricos o las redes de concesiones y otras redes que hemos creado recientemente como las redes de retornos de riego o las redes de espacios naturales. En las zonas regables, esta visión esquemática nos permite tener una información agregada de todas las redes. Incluso podemos visualizar los telemandos de los canales de riego, aunque incluso estén encomendadas la gestión de los mismos a las comunidades regantes. Y nos permite elaborar una serie de informes de seguimiento que semanalmente nos van dando una idea de en qué punto de la campaña nos encontramos y nos permiten tomar decisiones tanto si estamos por encima como por debajo de los consumos previstos. Por otra parte, hemos creado la red de control de concesiones. Esta red de control que va a ir nutriéndose a medida que se vaya implementando la orden de contadores, nos permite tener a cada usuario, a cada concesionario monitorizado y a ellos también les permite tener públicamente a nivel individual, queremos decir, el control y sobre los consumos. Esta red de retornos de riego recientemente creada nos permite conocer los caudales en los desagües, de tal manera que cerramos el círculo del balance, no solamente con los volúmenes concedidos, sino con los retornos que se producen a la red y que además estamos integrando parámetros de calidad. En esta medición de retornos de riego son puntos clave, así nos lo ha hecho saber nuestra área de calidad de agua, que eran puntos en los que era muy interesante conocer parámetros de calidad que se están integrando también progresivamente. Otra red creada recientemente es la red de espacios naturales. Tenemos tres concretamente en el Guadiana: Cornalvo, Parque Natural de Cornalvo, el de las tablas de Daimiel y las lagunas de Ruidera. Lo que hacemos es aglutinar en un único espacio todos los puntos de control que tenemos referidos a esos espacios, incluyendo empleo de teledetección, indicadores como superficie inundada, por supuesto indicadores cualitativos y cuantitativos o piezométricos
o de manantiales para conocer en todo momento el estado de estos espacios que son primordiales. Y llegamos al punto fundamental que queríamos hoy resaltar, que es la contribución a la sociedad a través de las confederaciones y más concretamente de las redes de control. ¿Por qué SIRA? Cuando se produce la integración, venimos de un concepto originario, el concepto primigenio es el SAI, se crea una red puramente ideológica, pero a medida que han ido evolucionando las confederaciones se han creado diferentes redes. Tenemos la red SAICA, en nuestro caso la red EACAR, una red de control de calidad, pero a la salida de la depuradora. Tenemos dentro de la red hidrológica tenemos embalses, aforos, estaciones meteorológicas. Bueno, entendemos que hay un cambio de paradigma, ya no solo damos información, no solo proporcionamos información hidrológica, sino que tenemos información de calidad de las aguas, de piezometría, aguas subterráneas, los espacios naturales, y además estamos incorporando progresivamente todo lo que es la gestión de datos que se hace en la confederación. Es decir, ocultación de presas, planes de emergencia de presas, gestión de riesgos de inundación, incidencias ya sea viarias o en cauce, y los planes especiales de sequía, por ejemplo, que se gestionan desde las oficinas de planificación. Además, incluimos la información de zonas regables, de abastecimiento, de usos hidroeléctricos, con lo cual hay una heterogeneidad en la cantidad de información que se produce que nos lleva a crear este concepto de SIRA que aglutina, siendo el SAI una de las principales redes, porque es la de información hidrológica, a un montón de redes que son heterogéneas y que por tanto tenemos que un concepto superior, digamos, que las englobe a todas, ¿no? ¿Cómo se crea el concepto de SIRA? Bueno, el proceso creativo del logotipo, lo que queremos reflejar es los puntos de control, que son estos puntos pequeños que se ven dentro de... Están las 4 letras, la S, la I, la R y la A, que pueden intuirse, se pueden esbozar en el diseño. Además, el diseño refleja el curso sinuoso de un río, los puntos de control, y también puede verse una presa, esa sección triangular que se ve abajo es el equivalente a una presa, ¿no? De esa manera queda un poco reflejado todo lo que supone SIRA para nosotros, ¿no? Después de ese desarrollo del logotipo, además viene un desarrollo de todos los iconos, toda la iconografía que de forma intuitiva representa todos los elementos que miden en las redes de control. Y hablamos de otra herramienta ahora, que es el bot. El bot, otra herramienta que hemos creado, ya llevamos un par de años usándola, un poco más incluso, pues nos ha permitido tener en los teléfonos móviles de una forma muy sencilla una puerta abierta a todas las bases de datos que recogemos en el SIRA. Bueno, solo hay que buscar en la aplicación Telegram SIRA Guadiana y aparecerá este bot que a través de un menú muy sencillo nos permite consultar en tiempo real cualquier dato sobre embalses, aforos, estaciones meteorológicas y así sucesivamente. Y lo que hemos hecho también para conocer cuál es el interés real de la sociedad en esta información es monitorizar el uso que se hace de este bot. Casualmente, como no era difícil de prever, pues coincide con los episodios, con los grandes episodios meteorológicos de borrascas, ¿no? Podemos ver aquí cómo se dispara en la borrasca Nelson o en la borrasca Efraín cuando empezamos a usarlo. Evidentemente cada vez tenemos más, porque cada vez tenemos más suscriptores y más usuarios que conocen la herramienta. Otra herramienta que hemos desarrollado es el sistema de ayuda a la decisión, que además también lo hemos integrado en el bot, o que se puede consultar de forma más pormenorizada también en la web, pero a veces necesitas llevarlo en el móvil porque estás gestionando una avenida y no te encuentras en la oficina, o puede ser un día no laborable o bueno, cualquier circunstancia. Esto nos permite, en base a los modelos meteorológicos, hacer una predicción que nos permite tomar decisiones y avisar a la población y a los cuerpos que se dedican a gestionar las emergencias, ya sea 112, Protección Civil, etcétera. Estamos desarrollando el protocolo de comunicación de aviso en base a toda esta información. Estamos recogiendo información gracias a los servicios de vigilancia del dominio público. Estamos
situando, ubicando, aquí tenemos una captura de pantalla, cómo ubicamos esas afecciones vinculadas a una estación de aforo, y en función de los niveles alcanzados en esa estación de aforo vamos a poder emitir unos avisos y cuando se sobrepasan los umbrales que vemos ahí, ¿no? Umbrales rojo, amarillo y naranja, que nos permiten dar avisos a Protección Civil, a las autoridades, para que tomen las medidas que crean oportunas. Hemos hablado ya del bot, hemos hablado de la gestión de incidencias, de afecciones, perdón, y hemos desarrollado otra aplicación que es la de incidencias viarias. Nuestro personal en muchas ocasiones pues cortaba vías de comunicación que pertenecían a la Confederación y luego tenía que existir una comunicación que no siempre era fluida con las autoridades, con el 112. Lo que hemos hecho es crear esta aplicación que permite al propio trabajador, supervisado por su jefe de servicio, crear una incidencia en nuestra red viaria, y automáticamente cuando las validamos llegan las notificaciones a 112 autoridades para que estén al corriente de y puedan emitir comunicaciones, avisos a la población de las vías que están cortadas o los riesgos que puedan existir. Y luego, pues nosotros entendemos que es fundamental hacer una labor de difusión. Por eso estamos empleando a través de redes sociales y de nuestros canales de difusión no solamente información hidrológica, información a nivel de emergencia, sino información didáctica, tutoriales, educación ambiental, concienciación, que nos parece fundamental. Os les invitamos a que visiten nuestros canales de difusión, tanto en redes sociales como en el canal de difusión de Telegram. Hay vídeos muy interesantes sobre conceptos que, bueno, que a veces a nosotros que nos dedicamos a esto nos pueden parecer evidentes, pero que no están tan al corriente el personal. Tenemos nuestro canal informativo, como les digo, en Telegram, donde informamos no solamente de la situación hidrológica de la reserva hidráulica, sino pues, se ven vídeos que tienen mucha difusión entre la población, cuando hay aliviados, cuando hay desagües, o de cuando se producen grandes episodios de precipitación. Y bueno, las pruebas es que monitorizamos este uso también en redes sociales, y podemos comprobar cómo coinciden con los episodios meteorológicos más relevantes, cómo se produce este aumento de la demanda de información, pero que lo que es claro es que tenemos constancia que la población demanda esta información y que somos nosotros los que medimos, los que podemos producirla de forma rigurosa. Por ejemplo, tenemos este vídeo de la laminación de avenidas, que es muy didáctico, muy explicativo, para entender que las avenidas se producen a pesar de la presa y que la presa lo que hace es evitar daños mayores a agua para abajo. Y por último, bueno, ya por ir terminando y cumplir con el tiempo, a nivel de conclusión, lo que queremos reflejar fundamentalmente es que SIRA es una herramienta, un producto útil para la sociedad, que hay un cambio de concepto, que hay un conjunto de redes que se integran, que ya no es solo información hidrológica, que producimos información de muchos tipos, que gestionamos datos de muchos tipos, desde la ocultación a las informaciones de calidad o la información puramente hidrológica, la que ha sido siempre nuestro principal objeto, y que hay una demanda real de la información de la sociedad, tanto por saber cómo gestionan los recursos como por la propia seguridad. Y que hay que tener claro que las redes de control tienen una naturaleza transversal y que, por lo tanto, es necesaria esta integración en esta herramienta que conocemos como SIRA. Y nada, bueno, quedamos a su disposición, tanto Álvaro como yo. Ahí tienen nuestros correos y nuestros canales de difusión. Y muchas gracias por su atención. Y nada, lamentamos no haber podido estar ahí por otras circunstancias, pero bueno, esperamos que por lo menos haya quedado una idea de lo que estamos haciendo en el Guadiana. Muy bien, pues en este ámbito de la tecnología vamos a dar paso a la última ponente, Sara Jiménez Argudo, jefe de servicio de apoyo a presidencia del JUCAR. Cuando quieras, Sara. Bueno, a mí me toca hablar de cómo las confederaciones hidrográficas del JUCAR contribuimos a impulsar la investigación, desarrollo e innovación. Y bueno, creo que es una evidencia, después de la jornada se ha podido ver cómo pues, todas las confederaciones realmente estamos aportando en esta materia. Desgraciadamente, ahí fuera hay mucha gente que no nos ve así, nos ve todo lo contrario. Y bueno, en gran parte tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestros servicios una parte importante ha sido es la Policía de Aguas. Y en ese trabajo de proteger el dominio público hidráulico, pues mucha gente nos ha conocido a través de una sanción.
Entonces, pues bueno, tenemos ahí un trabajo importante en esta materia, ¿no? Para que nos vean como realmente somos, porque lejos de ser algo negativo, realmente las confederaciones hidrográficas del Júcar, como ya se ha dicho también, somos innovadoras ya en nuestro origen, para dar respuesta a las necesidades de aquella época. Ya en 1926, pues bueno, surgen y realmente suponen pues un impulso importante en la sociedad. Por un lado, también se ha comentado, pero por remarcarlo, supone un cambio importante en cuanto a lo que es la gestión del recurso hídrico, trascendiendo lo que son las divisiones territoriales administrativas de la época, y se comienza a gestionar el recurso a nivel de su realidad física, no a nivel de cuenca. Y luego, por otro lado, nacen con ese plan de obras que conllevará pues, una serie de grandes obras hidráulicas que se irán desarrollando a lo largo del resto de décadas y que pues, van a suponer un impulso en el regadío, abastecimiento, defensa contra inundaciones, y que nos van a poner como país puntero en este tipo de obras hidráulicas, ¿no? De presas y otras obras. Pero bueno, si ya nos vamos al último cuarto del siglo XX, pues bueno, aquí ya me centro un poco en el Júcar porque nos ha tocado hablar, pero bueno, no queremos ir de los más innovadores. Aquí todas las confederaciones hemos ido contribuyendo en función de las necesidades de nuestro territorio. Y pues bueno, en 1982, con las inundaciones de aquella época y además debido a la rotura de la presa de Tous, pues se comienzan a implantar en toda España los sistemas automáticos de información hidrológica. Y bueno, pues el primero que se pone en marcha es el del Júcar en 1989. Un poco más adelante, en el 2000, surge la Directiva Marco de Agua. Ya todos sabemos lo que ello supone, es un cambio de paradigma en la gestión del agua nuevamente, ya no solo es recurso y protección de inundaciones, entra la necesidad de conservar y mejorar los ecosistemas acuáticos asociados. Y bueno, pues el Júcar es elegida cuenca piloto dentro de las 15 que se eligen en todo el territorio europeo, y entonces a partir de ahí pues sí que nos toca desarrollar metodologías que nos permitan implantar esa nueva directiva, ¿no? En 2003 pues también creemos que es importante comentar pues que se crea la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca. Tiene su sede en la Confederación Hidrográfica del Júcar, por lo que siempre nos hemos visto muy involucrados en ello. Y al final, bueno, pues esta red, con todo el apoyo del Ministerio, lo que pretende es dar peso a España en el sector del agua, ¿no? Dentro de los foros internacionales. Otro tema de actualidad que también se ha comentado es el tema de los humedales, con los problemas que hemos ido viendo en Doñana, en el Mar Menor. Pues bueno, en el 2004 ya, con la problemática del estado de deterioro en el que se encontraba el lago de la Albufera de Valencia, pues se realiza ya un estudio para el desarrollo sostenible de este espacio, un estudio muy detallado que pues, caracterizó un poco el estado en el que se encontraba la albufera en los diferentes ámbitos, y además estableció pues, una hoja de ruta, unas medidas que se deberían ir implantando para lograr mejorar el estado de la misma. Gracias a esto pues, se han implantado muchas de estas medidas y en estos momentos pues, la albufera ha mejorado bastante, aunque evidentemente todavía quedan cosas por hacer. Y en este hacer, pues ya en 2006, pues desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, impulsamos una de las medidas, que es ahí en el Tancad de la Pipa. Se trata de implantar unos filtros verdes en una antigua arrozal que es contigua al lago de la Albufera, y que pues, bueno, trataba de ponerse como prueba piloto para mejorar la calidad del agua de entrada a la albufera. Tiene muy buenos resultados y bueno, además de los buenos resultados en cuanto a la mejora de calidad, pues es un espacio que además sirve pues, para participación pública, concienciación ciudadana y ya está. Luego, la colaboración en proyectos europeos, que todas las confederaciones pues, solemos participar en este tipo de proyectos como apoyo también a la comunidad científica y otros sectores,
y que siempre pues, buscamos temas que consideramos que son de interés en nuestro territorio, pero que además puede servir para otros, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en el 2014 colaboramos en el Life Trivers sobre ríos temporales, porque pues, es algo muy característico de nuestra demarcación. Y en 2015 el Life Albufera, que precisamente lo que trataba era de analizar y evaluar en detalle el efecto de estos filtros verdes en el entorno del lago de la Albufera. Es muy importante la información ciudadana, por lo primero que he comentado, por esa imagen tan equivocada que hay fuera sobre nosotros, pero bueno, también porque en general la población abre el grifo, el grifo, sale agua y lo ven como un hecho. Además, lo ven como un hecho que es así y será así, ¿no? Y creo que es importante que informemos de todo el trabajo que hay detrás y de todo lo que es necesario para esa garantía a futuro. Entonces, yo creo que hay un trabajo muy importante. Todas las confederaciones estamos trabajando en esto. Muchas lleváis mucho tiempo haciendo educación ambiental. Nosotros, como algo innovador, tampoco, pero que creemos que sí que es interesante y que hemos apoyado, impulsado especialmente, son los convenios de custodia. Y al final se trata pues, de contar con otros sectores de la población muy involucrados en estos temas, como son ONGs o fundaciones, que nos permiten llegar a la ciudadanía pues, de una manera muy eficiente. Y además también permiten ya no solo educación ambiental e información, sino que además arrastran ese voluntariado, que es gente, una parte de la sociedad que tiene esa necesidad de ayudar y colaborar en la mejora del medio ambiente. Entonces, ya en 2011 empezamos en el Tanca de la Pipa con un convenio de custodia con 2 ONGs, Agrois y Overlife, que continúa. En 2015 con la Fundación Limne para recuperar bosques de ribera a lo largo de toda la demarcación y que además en 2024 firmamos uno específico con ellos para trabajar en el río Turia. Y en 2022 también un convenio de custodia con AEMS Ríos con Vida para el río Palancia. Y los resultados son muy buenos, llegamos a mucha gente, ¿no? con estos convenios. Aunque no lo pongo aquí, también empezamos en 2023 como prueba con un convenio con una empresa gestora del ciclo integral del agua, con FACSA, para también hacer actividades de educación ambiental conjunta y poder llegar más a la población. Bueno, pongo aquí el proyecto de conectividad del nuevo cauce del Turia, está ahora mismo en proyecto y lo pongo porque, bueno, como todos sabéis, el río Turia, pues desde aquel plan sur, no desemboca en el mar y al final la única forma viable de conseguir esto es llevarlo a través de un canal que no era un río, con lo cual no se trata ni de restauración ni de renaturalizar, sino tratar de naturalizar, de convertir en río, con características de río, ese último tramo de río. Entonces, bueno, este está en desarrollo, se han hecho unos estudios previos y se está redactando el proyecto. Y luego otros, ya para finalizar, simplemente los voy a nombrar, son proyectos en los que estamos trabajando y que consideramos que pueden ser interesantes en función de los resultados que podamos obtener. Por ejemplo, la auscultación de presas mediante la tecnología DINSAR. Luego, hemos visto que se han realizado actuaciones de depuración para pequeñas poblaciones con humedales superficiales y estamos tratando de trasladarlo, esto en Comunidad Valenciana, estamos tratando de trasladarlo a poblaciones de Castilla-La Mancha, donde esta problemática es mucho más mayor, porque vemos que funciona. Luego también se está desarrollando una aplicación para caudales ecológicos, que ya se han comentado aquí también. Bueno, pues en el Júcar estamos en ello y se está desarrollando una aplicación. Y luego tenemos también algunos convenios, por ejemplo, el convenio con IGME para estudio de aguas subterráneas. También tenemos convenios con universidades para el desarrollo de diferentes modelos y con el CEAM también hay un convenio reciente para la evaluación del impacto de cambio climático. Y también estamos tratando de impulsar con ese objetivo de poder trasladar todo esto, es importante trasladarlo a la población pues a través de jornadas y mejorar en comunicación. Así que esto es lo que os quería contar, pero como conclusión sí que me gustaría dejar 2 mensajes que consideramos que son importantes. Primero, que es necesario tener una actitud de apertura
tanto a la comunidad científica como a otros sectores, porque siempre aportan y son necesidades, ¿no? Muchas veces necesidades que realmente hay fuera, y nosotros pues lo tenemos fácil porque siempre puedes aplicar un proyecto piloto para ver la eficacia y esa propuesta, tener esa escucha activa a través de contratos menores, y luego ya si realmente es algo eficaz y algo que merece la pena, pues ya es relativamente sencillo poderlo hacer a mayor escala. Así que nada, he sido rápida y bueno, esto era lo que os quería contar. Muchas gracias, Sara, por tu exposición y por ajustarte muy bien al tiempo que te habíamos pedido. ¿Alguna cuestión que queráis plantear a la última ponente? Sí. Sí, del Ebro, ¿no? Hola, sí. Felicitar a Sara y al Júcar por ser la punta de lanza con el SAI. Felicitarnos a todos también. Y bueno, creo que esta pregunta no te la vas a saber, pero te la lanzo porque me pondré en contacto contigo para preguntarte. Tengo curiosidad si tenéis en la Confederación alguna estadística en función del nivel de madurez de un proyecto y demás, y la aplicabilidad en la cuenca. Imagino, bueno, obviamente es una pregunta de un dato muy concreto que no vas a saber, pero bueno, te la dejo ahí encima de la mesa para el nivel de madurez de un proyecto de investigación, si tenéis alguna estadística de la aplicación en la cuenca de proyectos con los que experimentáis o con los que tenéis colaboraciones con universidades, con institutos. Bueno, pues simplemente esa era la pregunta. La pongo encima de la mesa, la digo públicamente porque es algo muy interesante el tema de la madurez de los proyectos de investigación, ¿no? No es lo mismo colaborar con una universidad en un proyecto incipiente que con uno que ya está finalizando su vida de aplicación al mundo comercial, ¿no? Entonces ya me pondré en contacto contigo y muchas gracias otra vez. Si no hay ninguna cuestión más, y puesto que se van a poner en contacto, vamos a dar por finalizada esta segunda sesión. Y nada, paso a los siguientes para que hagan la clausura de la jornada. Buenos días. Quería comenzar felicitando a la organización de SMAGUA por su flamante 50º aniversario. Por supuesto, felicitar y dar las gracias a la organización de esta jornada por el trato recibido estos días, por habernos invitado a participar con una de las ponencias que se han realizado y por supuesto, pues por invitarme a tomar parte en este acto de clausura. Dar las gracias así a todo el equipo de la Confederación Hidrográfica del Ebro y en especial a su presidente, a Carlos Arrazola. Y, por supuesto, pues felicitar a todos los ponentes por el altísimo nivel de sus participaciones. Una vez más queda claro el gran potencial que tienen nuestros organismos.
Hace un par de años tuve la oportunidad de participar yo mismo como ponente en la anterior edición de esta jornada y ya en aquel momento quise agradecer a la Dirección General del Agua y a la Confederación Hidrográfica del Ebro por la iniciativa de establecer este foro común, este marco en el cual poder encontrarnos todos los organismos que nos encontramos adscritos a la DGA, porque al final las problemáticas que tenemos son todos muy similares, ¿no? Ya teniendo en cuenta nuestra naturaleza, teniendo en cuenta nuestra dependencia orgánica y, en definitiva, teniendo en cuenta que al final todos gestionamos agua. Considero que estas iniciativas resultan imprescindibles porque nos permiten poner en común precisamente nuestras necesidades y, sobre todo, nos permiten poner en común la forma en la que las vamos resolviendo, desarrollando un sentimiento de equipo y creando sinergias que nos permiten combatir la falta de medios y de personal a que nos enfrentamos en nuestro día a día. Y también, ¿por qué no?, nos permiten superar la falta de reconocimiento por parte de la sociedad que muchas veces sentimos. Sociedad que no es consciente de la importancia de la labor que realizamos. En verdad considero que somos unos afortunados porque realizamos uno de los trabajos más gratificantes que puedan existir. Nos encargamos de garantizar el acceso al agua, el acceso al agua necesaria para el desarrollo de la agricultura, para el abastecimiento de la población y, en definitiva, el agua necesaria para garantizar el progreso de la sociedad. Así que, frente a las voces oportunistas que puedan cuestionar la vigencia del modelo de los organismos de cuenca, en mi opinión es ahora cuando se demuestra aún más, si cabe, su necesidad, precisamente en un tiempo en el que, de una forma más virulenta, se pretende emplear el agua como arma arrojadiza entre territorios y administraciones. El agua no entiende de fronteras y ese es precisamente el éxito de los organismos de cuenca, la gestión del recurso más allá de unos límites territoriales que nosotros mismos hemos inventado, en base a un enfoque racional dentro de la unidad de cuenca y, por tanto, de los límites naturales que la configuran. En la última diapositiva de nuestra compañera Sara mencionaba a Heráclito, que viene muy al hilo, ¿no?, del entorno en el que nos encontramos. Decía Heráclito que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río porque ni nosotros somos los mismos ni el río es el mismo, ¿no? Y dando lugar al aforismo tan famoso de todo fluye y nada permanece. Conectando con la primera, con el inauguración, lo que decía el presidente de Confederación del Segura, será necesario hacer un acto de reflexión, un acto de adaptación y tendremos, por tanto, que seguir adaptándonos y optimizar nuestros organismos para poder dar el mejor servicio posible. Llevamos un siglo haciéndolo y de verdad que tenemos que estar muy orgullosos del buen trabajo que venimos realizando. Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, a las horas que son yo voy a intentar ser breve, pero voy a resaltar una serie de aspectos que, bueno, yo creo que merece la pena. A mí me han hecho reflexionar y los quiero dejar ahí un poco también para ver si a vosotros os opináis como yo. En primer lugar, y relacionado con lo que decía el presidente del Segura, Mario, hacía una reflexión sobre la continuidad de los organismos y sobre la dotación que teníamos, cosa que es muy cierta. Pero por dar un punto de vista positivo, pues también querría poner el valor, pues la presencia de funcionarios de las confederaciones que hoy tenemos aquí, la calidad de las ponencias y la responsabilidad en asistir, pues yo creo que es algo que tiene valor y que nos hemos sentido muy acompañados, y yo creo que esto es una cosa que hace que los funcionarios que están en las confederaciones las consideren un poco suyas. A mí, o sea, por resaltar un detallín, pues me ha llamado la atención que algunos de los funcionarios que han ingresado en Confederación del Ebro hace muy poco, pues hoy estaban aquí con sus compañeros de toda la vida. Bueno, poner en valor eso. Sí, sí, bueno, hoy es fiesta en Zaragoza, lo cual tiene un poco más de valor, pero bueno, tampoco lo quería. Sí, efectivamente. En segundo lugar,
me ha llamado la atención del Tahivilla que sean capaces de potabilizar un poco más del 5%, o sea, para un poco más del 5% de la población de España. O sea, la verdad que no lo sabía y me parece pues una cosa que les atribuye mucho valor. Lo he hablado yo de la contribución de las confederaciones en el mundo agropecuario. Me ha aportado una cosa Tomás. Yo es que he estado un poco descoordinado entre lo que yo tenía que decir y me ha resultado un poco incómodo el modelo este de estar mirando hacia atrás. Y entonces he recordado una cosa que pretendía decir y no he dicho. Y es que un modelo de reto demográfico pues se produjo porque de hecho hay todavía muchos pueblos de colonización que persisten cuando hay otros muchos pueblos que nos fueron bendecidos por el regadío, porque no existen esas posibilidades, que han decaído mucho más. Y algunos de esos pueblos fueron diseñados por José Borovio, que junto con su hermano diseñó el edificio de Confederación. Bueno, una cosa anecdótica. De Aquamed me ha llamado la atención que sean capaces o que estén siendo capaces de salar 385 hectómetros cúbicos, que sería como dar de beber a Zaragoza más de 5 años. Aquaes, también me ha llamado la atención el diseño de algunas de las plantas depuradoras. Yo fui durante un tiempo jefe de vertidos y entonces sabía un poco más de eso, ahora ya sé menos, entonces a lo mejor lo que me ha parecido innovador está ya muy superado. Pero bueno, la verdad es que algunas de las depuradoras, o en concreto una de ellas, yo creo que permitía una integración en el territorio, que es un concepto un poco novedoso respecto de las depuradoras tradicionales. La ponencia del Cantábrico me ha hecho reflexionar en el sentido de la dificultad a la que los organismos nos enfrentamos para realizar determinadas actividades, en concreto pues bueno, la dotación de medios que necesita una buena medición de caudal ecológico. Me parece una cosa que hacen de manera muy rigurosa, pero que volvemos al principio, pues nos haría falta un poco más de recurso para poder acometer todas estas concesiones que tenemos que vigilar y que dependen de nosotros. Los otros ponentes ya los he agrupado un poco, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar el Segura me parece un reto, me parecería inabarcable, pero bueno, como lo he visto con mucha confianza, pues pienso que lo van a poder hacer, ¿no? Que es la recuperación de ese emblemático espacio natural en tan poco tiempo. Creo que es un reto muy importante, será un éxito bueno, pues no sé, admirable. En el momento que lo consigan, espero que cumplan con los pronósticos y ya os digo que es algo pues, muy interesante desde mi punto de vista. El resto de confederaciones pues, ha hablado de aspectos cotidianos de las confederaciones. O sea, ha hablado de la cooperación, el Duero, ante la pregunta de Antonio, yo también me lo estaba preguntando, pero como ya lo ha hecho él, ya no he tenido que hacerlo yo. O sea, cómo combinaban las competencias concurrentes con las comunidades autónomas en materia de, bueno, pues de vida, ¿no? de animales y de biodiversidad. Y entonces pues, le ha respondido que a través de la cooperación. Esa cooperación se ha vuelto a reflejar en nuestro ámbito internacional. O sea, el siguiente ponente, pues, Javier nos ha explicado cómo funciona el mecanismo de cooperación con Portugal. Nosotros en el Ebro pues también tenemos un par de comisiones, una de ellas se celebra cada año y otra cada 3, aunque es un poco más doméstico porque el territorio que se comparte es menor, pero también la fórmula es la cooperación y esa cooperación también se mantiene constantemente, yo esa percepción tengo y esa sensación tengo en la parte que a mí me toca, pues con las comunidades autónomas, que son generalmente con los que más tenemos que despachar. Y por último, yo he empezado hablando del principio de las confederaciones, de por qué fueron creadas, a dónde han ido, y he terminado hablando del futuro, ¿no? Del futuro de la sostenibilidad, del equilibrio y de pues, mantener el orden entre las distintas demandas que hay. Pero bueno, aquí, en estas últimas ponencias, se ha hablado de otra cosa que, bueno, es presente pero es futuro. Yo creo que es muy interesante. Volvemos otra vez a la capacidad innovadora
que se tuvo cuando se quiso hacer aquel vuelo para, digamos, ver qué superficie era regable en la cuenca del Ebro. Aquí hemos hablado pues, de un desarrollo tecnológico, yo creo que puntero, de todos los temas de actualidad, de inteligencia artificial, de gemelo digital, de algoritmos, de resolución de expedientes mediante la inteligencia artificial. Bueno, diría yo que seguimos estando vigentes porque los funcionarios de las confederaciones tienen inquietudes que las mantienen vigentes. Entonces, esa sería mi última reflexión sobre las ponencias. Pero tengo una cosa que me hace mucha ilusión contaros y que va a emplear 3 minutos y que la empleo en la clausura. Nosotros en la Confederación teníamos unos archivos de filmaciones que hemos recuperado y que hemos hecho pues, una serie de vídeos. Hemos hecho uno y de ellos un extracto pequeñito que vamos a poner ahora. Y esto lo hemos hecho gracias a la ayuda que nos ha prestado el Ayuntamiento de Zaragoza. Quiero dar las gracias a la alcaldesa como principal responsable de todo, pero también al gerente del Patronato Municipal de Artes Escénicas, José María Turmo, y a la directora de la Filmoteca de Zaragoza, Ana Marquesán. Y, bueno, pues como se dice en otros ámbitos, dentro vídeo. Bien, pues emocionante, qué caracteres, cuánto esfuerzo aquí y en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias por toda vuestra presencia, a la Confederación por la organización. El agua es una cuestión transversal, no solo se trata de una gestión de los organismos de cuenca, son también, desde mi punto de vista, un foro de atracción y de polo de otras administraciones públicas, de empresas que nos ayudan y que nos permiten hacer la gestión. También
los distintos organismos de Cuenca, los 10 organismos de Cuenca y sus 2 sociedades estatales hacen a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico probablemente una de las direcciones generales más peculiares que puede haber ahora mismo en la Administración del Estado. Y eso es precisamente por la especificidad de los organismos que la componen, que se intentan coordinar y a los que se intenta apoyar. Quería destacar sobre todo ese carácter transversal del agua que también afecta a los organismos de Cuenca. Se han visto aquí, como bien ha definido el presidente del Ebro, muchísimas aportaciones, algunas de ellas recientes, otras no tanto, que las confederaciones han hecho a la sociedad española en los últimos 99 años. Insisto en que me parece que lo fundamental de aquella época eran las personas, el desarrollo económico y social de la gente, que debe seguir siendo el objetivo básico de todos los que trabajamos en la Administración y que al final participamos en proyectos públicos que intentan buscar lo mejor y mejorar la vida de los ciudadanos. He echado de menos, aunque el presidente del Ebro me ha dado satisfacción de la búsqueda de esa parte cultural, ese valor cultural del río, del que creo que somos depositarios, que hemos heredado de nuestros mayores y que tenemos la obligación moral de trasladar al futuro. Y como he tomado buena nota de lo que ha dicho el presidente del Segura en el inicio de la jornada, yo propongo que, como el año 26 es también el centenario de la Confederación del Segura, la Confederación del Segura organice una jornada, se lo he preguntado antes y me ha dicho que sí, por eso no hago nada yo sin preguntar al presidente. Organizaremos una jornada sobre un proceso de reflexión sobre los organismos de Cuenca que queremos en el futuro. ¿Hasta dónde debe llegar esa autonomía que reclamaba el presidente del Segura y que se reclama desde los organismos? ¿Cuáles son las herramientas y las fórmulas de coordinación con la Dirección General del Agua y con el Ministerio? ¿Cuáles pueden ser las herramientas de sostenibilidad financiera? ¿Cuál es el modelo de personal que queremos y de medios humanos y de medios materiales que queremos para las confederaciones? En fin, y sobre todo seguir desarrollando a través de las personas que trabajan en las confederaciones, que trabajan en la Dirección General del Agua o que trabajan en las empresas que a su vez trabajan para nosotros, pues seguir desarrollando lo mejor de nosotros mismos para tener un gran país. Muchísimas gracias.